Record. Y listo. Déjenme abrir. Nadie acá. No. Perfecto. Ok. ¿Qué horas son? Listo, vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Sí. Hola, profe, sí. Excelente. Bueno, vamos a pasar lista como siempre. Emiliano. Emiliano. Estás por acá, pero no. Ah, no. Es el otro Emiliano Roldán, disculpa. Ok. Oscar Becerril. Estoy aquí, profe, pero estoy terminando una llamada con un vendor. Entonces me estoy como en 5 minutos. Ok, perfecto. Listo. Fernando. Presente. Gracias, Luis Alberto. Presente. Gracias, In-Jung. In-Jung. Ya está. Ok, José Rodríguez. Aquí, profe, presente. Gracias. Aquí, profesor. Ah, In-Jung. Sí, sale. Perfecto. Estaba comiendo. Fabricio. No te preocupes. Están bien. Gracias por contestar. Aquí, profesor, buenas noches. Bien, Fabricio. Buenas noches. Gracias. Natalia. Aquí, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Eduardo. Diego. Presente, profe. Gracias, Diego. Carlos Alberto. Aquí, profe. Gracias. Alfredo Zuna. Hola, profe. Gracias. Rafael Rojas. Aquí, buenas noches. Gracias, buenas noches. Alan Rodrigo. Aquí, profe, buenas noches. Gracias. Edgar López. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Emiliano Roldán. Gracias. Elisa. Perdón, Jessica Elisa. Aquí, profe. Perdón, me comí tu primer nombre. Una disculpa. No me gusta que me digan Elisa. Discúlpame. Jessica nada más. Sí. Jessica, una disculpa. Daniel Subieta. Aquí, presente. Jorge Iván. Y, profe. Gracias. Jorge Alberto. Presente, profe. Gracias. Josué Giovanni. Presente. Gracias. Juan José. Presente, profe. Gracias. Miguel Alejandro. Presente, profe. Gracias. Aldo Fernando. Tal, profe, buenas noches. Gracias, buenas noches. María Mercedes. Aquí, buenas noches. Gracias, buenas noches. Mónica Lara. Aquí, profe, buenas noches. Gracias, buenas noches. José Domingo. ¿Qué tal, profe? Gracias. ¿Alguien más que... A ver. ¿Emiliano no llegó? No. ¿Eduardo Alejandro tampoco? Ok, perfecto. Sale. Excelente. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? ¿Ya listos para Semana Santa en 15 días? ¿Cuándo es, profe? Sí, profe, muy listo. Dentro de 15 días es Semana Santa, ¿no? Ahí una
Sí, creo que faltan 2 semanas para eso. 2 semanitas, sí, exactamente. Muy ¿Pero bien. en el TEC nos van a dar la semana completa o nada más nos van a dar como 3 días? No, te dan creo que toda la semana según mi calendario. Ah, perfecto. Ok. De todos modos, confírmalo. Nunca ha cambiado eso, pero confírmalo. Nada más. Es que no me acuerdo a quién o dónde vi que el calendario era nada más 3 días en vez de la semana completa. No, sí, es toda la semana. Es toda la semana. Sí. Muy bien. Bien. Pues bueno. Ok, thank you. Ese no fui yo. Perdón. Está bien, Oscar. Sigo con el vendor, perdón. Está bien, ponle mute y luego conversamos, Oscar. Muy bien, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Déjenme ver si puedo presentar la agenda rápidamente. Sí, se ven muy bien. Perfecto. Pues hoy estaremos viendo otro tema que les va a ayudar para su proyecto, que es el tema de los componentes. Vamos a ver qué es un componente, cuáles son los principios de diseño, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio tradicional de clase para que la clase no sea tan aburrida como regularmente todas las clases en línea son. Entonces, trabajamos en equipo, aprendemos y así se vuelve un poco más dinámica gracias a los queridísimos y amigables breakout rooms. Ok. Vamos a ver de primera instancia. Sé que no han trabajado en el proyecto de caso de estudio 1 que se entrega dentro de 2 semanas. Más bien de esta semana, este viernes, en 8 días, antes de que se vayan de su descanso de Semana Santa. Sin embargo, yo les voy a mostrar un proyecto para que vean más o menos cuál es la expectativa. Y pues que a partir de lo que les vaya a presentar, pues salga alguna duda o bien soliciten alguna asesoría, ¿vale? Las asesorías, pues van a poder realizarlas nada más pues la siguiente semana, excepto el día viernes, que es el día que se entregue el proyecto, para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Y pues bueno, listo. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Profe, una duda súper rápida. Adelante. Es sobre los aprendizajes de las semanas de esta semana. Creo que aparece que se cierran hoy. ¿Los de esta semana? ¿Los de hoy? ¿Los de semana 6? Ok, gracias por avisar. Ahorita, si quieres en el descanso, lo arreglo. Ok, sí. Porque los de la semana pasada se deben de cerrar hoy, pero si no es así, entonces, ok, nada más. Recuerden, siempre se entregan para el siguiente día, pero seguramente sí, siempre me equivoco, porque lo que hago es copy-paste del pasado y nada más le pongo semana 5, le pongo semana 6 y probablemente se me olvidó. Perfecto. Ok. Pero sí, yo me equivoqué. Dame un segundo. De una vez lo arreglamos, porque si no, luego se me va. Semana 6, aprendizaje de semana 6. Ah, sí, dice que es eso. De una vez cambio la fecha. Denme un segundo. Antes de que se nos olviden. Y lo pongo para la siguiente semana. Denme un segundo. Más vale de una vez. Para el 24 quedan. Perfecto. Listo, ya debe estar modificado. Ok. Entonces, como les comentaba, les voy a presentar un proyecto. Este es un proyecto de sus compañeros de semestres pasados. No quiere decir que sea el proyecto tal cual. Es un alcance distinto. Ahora decidí que tomase otro tipo de alcance. En realidad este era un proyecto más de diseño. Sin embargo, el scope y el framework de 4+1 vistas es exactamente lo que quiero que utilicen, ¿no? Este alcance es se me hizo muy bueno, o sea, justifican todo. Se me hace que es claro, no es un documento tan grande, no está hecho con tanto choro. Les fue muy bien, prácticamente fue un 100, ¿sí? No les voy a presentar quién lo hizo, sin embargo, pues para mí es un buen modelo a seguir para que ustedes más o menos puedan entender qué es lo que está pasando, ¿sale?
Estoy presentando, nada más déjenme ver que esté grabando. Sí, en efecto, sí estoy grabando. Y pues bueno, primero, lo primero que hacen sus compañeros aquí con este documento es realmente hacen primero un análisis de lo que está sucediendo en el diseño o bien en lo que está esperando el profesor de sus requerimientos, ¿no? Entonces, dividen en historias de usuario o dividen en requerimientos funcionales con no funcionales pues el enunciado. En su caso, como ustedes, como en su proyecto lo que es analizar a un software de la Apache Foundation, lo que tienen que analizar es realmente para qué la justificación de ese Apache Foundation, para qué me va a servir, ¿sí? Entonces, es el primer apartado. O sea, por ejemplo, si están analizando el web server de Apache, pues es para mostrar páginas HTTP, para mostrar páginas con protocolo HTTPS, para poder realizar conversiones y poder mostrar archivos de distintos media type, en fin. Ustedes ya dispondrán y enlistarán los requerimientos que a su parecer estén justificados. Aquí punto bien importante. Tienen que estar seteados en los distintos atributos arquitectónicos. Recuerden los atributos arquitectónicos que vimos, que son todos los atributos de calidad con sus distintas perspectivas. Por ejemplo, la disponibilidad, la modularidad, la resiliencia, en fin, cada atributo va a representar algo que puede ser funcional o no funcional, ¿vale? Eso es un punto importante que primero tienen que considerar. Porque este análisis les va a dar partida, les va a dar pie para que puedan realizar como tal lo que es el análisis de las 4+1 vistas, ¿sale? Punto importante, todo lo que vayan ustedes a hacer como tablas, como diagramas, siempre tiene que estar explicado. Tiene que estar justificado de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hacen es justificar cuáles son cada una de las definiciones de los atributos arquitectónicos, cuáles son los atributos de calidad que están considerando como parte de su diseño, como parte de su análisis, y por medio de eso, pues ahora sí, lo que hacen es describirlos, ¿no? Aquí describen como tal sus compañeros lo que es la disponibilidad, lo que es la modularidad, lo que se refiere a la parte de seguridad y la parte de resiliencia. Todo eso está relacionado directamente con lo que son los atributos los atributos arquitectónicos, ¿sale? O sea, con los atributos no funcionales cuando vemos ingeniería de software. Aquí lo que están haciendo como primera instancia, sus compañeros dividieron su software en dos dominios, ¿no? En en este caso, esta parte no va a aplicar, no aplica como tal, ya que los dominios en este caso no están, no los hemos visto y no los vamos a ver. Simplemente es cómo distribuimos nuestro software, ¿no? En este caso, cada caso de uso está distribuyéndose de una forma distinta. Este punto no lo pelen. Sin embargo, lo importante de aquí, de estos dominios, es ahora sí la justificación de cada uno de los elementos. Me voy a saltar este punto de la justificación de todos los atributos de arquitectura que están mencionando durante todo el documento, y me voy a ir a esta parte importante, que sí es donde en realidad sus compañeros, su proyecto hace match con con el proyecto de estos compañeros, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen, van a describir y a analizar todos los puntos anteriores basados en el modelo de 4+1 vistas, ¿sale? Entonces, describen el modelo 4+1 vistas y lo que hacen es, primero, identifican lo que es la vista lógica.
sea, ustedes lo que tienen que hacer es que con el Apache Foundation analizar una parte de su código. Ojo, este punto de la vista lógica tiene, perdón, este punto de la vista lógica tiene mucho que ver con la aplicación que están ustedes utilizando. Ustedes van a analizar WordPress sobre Apache, por ejemplo. Van a utilizar LAMP o van a utilizar WAMP. Ustedes eso lo definen. Entonces van a tomar una pequeña pieza de todo el software. Si lo quieren tomar todo, está bien. Sin embargo, no es tan importante que consideren todo el scope de lo que es WordPress. Pueden tomar un pequeño módulo, ¿sale? O 2 módulos. Mi consideración es que se enfoquen en uno y hagan un análisis de fondo, porque tiene muchas piezas. Tiene muchas piezas este rompecabezas. Entonces, para evitar que ustedes no adquieran el nivel de detalle que solicitamos, les pido por favor aquí que únicamente se enfoquen a 1 o 2 módulos. Si ven que el módulo es muy pequeño o el componente es muy pequeño, enfóquense a 2. Si ven que es muy grande, pues tomen esa consideración y analícenlo a detalle. Entonces, lo primero que hacen los compañeros es analizar la vista lógica. La vista lógica, recuerden que representa todo el concepto de clases, interfaces, abstracción por medio de clases abstractas y bien toda la relación entre cada uno de los componentes. ¿Sí? Aquí un punto importante es que utilicen los conceptos que vimos la clase pasada, que es la parte de Solid, para poder justificar esto. Sí, o sea, ustedes tienen que analizar dentro de ese módulo porque hay una relación, por ejemplo, si analizan toda la parte de admin, ¿no? Porque hay una relación entre el admin, entre WP admin PHP con el WP, presenter, por ejemplo, de PHP, y estas son 2 clases y se relacionan entre sí. ¿Por qué es que tienen ese concepto? Pues ustedes tienen que decir, es que cada elemento está relacionado por medio de SRP, que es Single Responsibility Principle, ¿no? Entonces, es por eso es que lo separaron de estas 2 formas. O bien tengo una tercera clase donde, o bien una interfase que interconecta entre estos 2 componentes o módulos. Y esta interfase lo que está haciendo es aplicar el Open Close Principle, el OCP. Y entonces, por medio de estos puntos, analizan cada una de las capas, analizan una capa contextual, o sea, los distintos puntos de un pequeño módulo, ¿sí? Para eso ustedes tienen que saber qué es un módulo y hoy lo vamos a ver por medio de los componentes, qué es, analícenlo bien y describen cada uno de los elementos. Fíjense en el nivel de detalle que tienen. Si se fijan en el nivel de detalle, analizan, por ejemplo, un componente y tiene su clase. Tiene, punto importante, sus atributos, ¿sí? Los atributos de la clase con la visualización que tienen. En este caso, ellos lo están visualizando que son privadas y tienen métodos públicos, ¿sale? Eso es un punto que están considerando. Analizan también cuáles son interfaces. Por ejemplo, esta le están proponiendo como una interfase y la relación entre cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la interfase usuario controller implementa CRUD service. De igual forma, plant controller implementa a la interfase CRUD service y así sucesivamente con todas las interfaces que estos los contienen, ¿sale? Y por lo tanto hay una invocación directa desde router hacia los demás elementos. Esto como tal, pues representa un patrón de diseño. Sin embargo, no hemos visto patrones de diseño. Únicamente metan conceptos aquí que están visualizando. Si se fijan aquí, por ejemplo, lo que tienen es que
tienen cada una de las asociaciones, o sea, cada una de las flechas, está etiquetada. Esta etiquetación, este tagging como tal, es que la palabra etiquetación me da risa porque está medio extraña el nombre. El tagging que realiza para cada uno de estos elementos, pues representa cuál es el rol que está jugando, o sea, el single responsibility de esa interacción. Por ejemplo, entre usuario controller y router, está diciendo que hay una petición de router hacia usuario controller, ¿sí? Y de forma viceversa, porque tiene una doble línea, ¿sale? Sucede lo mismo con Prank Controller y tiene y así con cada uno de estos elementos está implementando, el router está implementando lo que es la petición de CRUD Service. Si se fijan aquí, como tal, cada uno de estos elementos, igual lo mismo, está haciendo hacia la base de datos, ¿sí? Aquí verifiquen, en este caso, si este elemento, por ejemplo, controller hacia usuario, dicen que es state si respond. En ocasiones, el principio de Open Close Principle como tal, esto es como tal un antipatrón, ¿no? Sin embargo, según su diseño, probablemente esto no sea un antipatrón, ¿no? Si nosotros nos vamos a la teoría, al consultar un usuario controller hacia un usuario en distintos componentes, tendríamos esta relación entre estos dos componentes sería de alto acoplamiento y por lo tanto no estaríamos cubriendo con nuestro principio de closure, ¿sale? Entonces nada más es un punto importante aquí. Entonces analiza lo mismo para cada una de las capas, para cada uno de los elementos y posteriormente lo que hacen sus compañeros es que ejemplifican y describen cada uno de estos elementos. Esta pieza es súper importante. El choro es importante, ¿sale? Es bien importante que ustedes expliquen qué es lo que tiene este diagrama, ¿sale? Porque es la vista lógica, de qué se trata, cuáles son las entidades que comprenden la parte de base de datos, por qué estas entidades forman la parte de base de datos, por qué está descrito en cada una de las capas, ¿sí? ¿Por qué es un modelo de persistencia? ¿Dónde está la lógica de negocio? ¿Por qué son cada uno de esos atributos? ¿Cuál es la responsabilidad que contiene cada una de las clases? ¿Y por qué están de esa forma modularizados? ¿Sí? Entonces, están justificando el diagrama, o sea, lo están explicando este diagrama, cada una de las partes. No hasta el detalle de decir, ok, el ID es un long, el ID usuario representa otro long y así. O sea, si no es una descripción más de alto nivel. No quiero, en este punto, no quiero por cada uno de los diagramas, no quiero una explicación de más de 10 renglones. Una explicación siendo muy concreta, ¿vale? Hasta aquí, estimados alumnos, ¿tienen alguna duda de lo que es la capa lógica y cómo se explica? No sé. Perfecto. Ok. Otro de los puntos importantes de lo que leyeron la clase pasada y que forma parte de su proyecto es la vista de procesos. ¿Sí? ¿A qué se refiere la vista de procesos? En este caso, tomaron de su caso de uso, ¿sí? De los casos de uso, lo ejemplificaron aquí, por ejemplo, el caso de uso de contratar un servicio, lo ejemplificaron. O sea, en este caso, solo tomen uno. No es necesario que, por ejemplo, que lo describan totalmente, ¿no? Que describan totalmente. Por ejemplo, les voy a poner un caso y un ejemplo que probablemente les puede dar una buena sugerencia. ¿Cómo es que voy a hacer un post en WordPress? Entonces, yo no necesito que pues hagas la edición del post en WordPress, la creación del post en WordPress, el borrado de WordPress. Ejemplifica uno. Lo que me interesa aquí
es que ustedes conozcan cómo es que se hace un diagrama o cómo se hace una vista de proceso. En este caso, pues contiene la vista de proceso, es un diagrama de swim lane, o sea, de carriles, donde cada una, en este caso, cada uno de los modelos, en este caso se refiere a los modelos, y roles de la aplicación está realizando una actividad en específico. Esto se relaciona, se relaciona totalmente con el modelo de responsabilidad del SRP, el Single Responsibility. No puede haber un modelo, una estructura o una clase que realice dos responsabilidades de forma pues una sola entidad. Entonces, con esto vamos a comprobar que esa entidad está, o bien ese modelo está realizando solamente una sola necesidad, ¿no? Por aquí describe cómo es que se contrata un plan. En este caso, el problema era un plan de prepago o pospago y realiza todo el flujo de trabajo hasta el final del tiempo, ¿no? Que realiza todo. Y lo explican, aquí una explicación muy breve, no, de nueva cuenta no quiero choro, sin embargo quiero una explicación contundente donde indica cuál va a ser el propósito y de dónde toma ese requerimiento y como tal, eso. Luego utilizan la vista física, ¿sale? Aquí en la vista física voy a hacer un poquito más grande. La vista física tiene, aquí mezclaron sus compañeros la vista de componentes, que está bien, está bien. Recuerden que no forzosamente tienen que ser totalmente ortodoxos en la aplicación del UML. Pueden integrar distintos componentes. Por ejemplo, aquí sus compañeros lo que están haciendo es integrar, déjenme hacer un poquito más chico, lo que es el modelo de la vista física, su modelo de despliegue de los distintos componentes. Por ejemplo, aquí mencionan temas sobre la red, mencionan también temas sobre dónde está desplegado. Por ejemplo, aquí vemos que su elemento está desplegado sobre un servidor. En este caso, si nos vamos y somos otra vez totalmente ortodoxos en el servidor, nos tendría que decir cuál es el tipo y cuáles son las características de ese servidor, ¿no? Que a lo mejor es un AMD de 64 bits con quién sabe cuánto de RAM, modelo tal, con firmware de tal. Eso es el deber ser. Sin embargo, con que indiquen en este caso que una de sus capas es un servidor y que encima de esta capa está utilizando, por ejemplo, un sistema operativo Linux, sin meterse tanto a detalle, si es un Red Hat o es un Amazon Linux o un SUSE o algún otro sistema operativo, no forzosamente una distribución de Linux, está bien. Posteriormente, en este análisis que hicieron sus compañeros, meten una nueva capa. En esta capa representa, en este caso están utilizando Docker para el despliegue de lo que es este componente, el componente de usuarios. Para ustedes, esto cambiará. Aquí tendrían que meter una capa de un Apache Linux, un Apache, perdón, disculpen, me estoy diciendo una tontería, un Apache Web Server o bien un Nginx, donde ustedes desplieguen esto, más una nueva capa donde están utilizando como runtime PHP, versión, ustedes lo indicarán cuál es esa versión 7, versión 8, versión 9, versión 5, ustedes definirán. Y sobre este elemento, sobre PHP y sobre WordPress, discúlpenme, sobre Apache, ustedes incluirán sus componentes y pues esa distribución de los componentes que tiene WordPress. WordPress, recuerden, es la solución, sin embargo, está constituido de distintos componentes. Entonces, ¿en qué parte está viviendo ese componente? Aquí lo van a indicar,
¿sale? ¿Y cuál es la relación? En este caso, van a tener una relación con una base de datos, ¿no? En este caso es un poquito más complejo porque tiene más temas de infraestructura, pero en el caso de ustedes, indicarán cuál es la base de datos. En este caso, sabemos que WordPress corre, si van a utilizar un LAMP, corre sobre MariaDB o corre sobre MySQL. Entonces, por lo tanto, aquí ustedes tendrán que indicar que está corriendo sobre cierto servidor, sobre cierto distribución de sistema operativo, sobre cierto motor de base de datos, y dentro de esta base de datos tiene un esquema similar con un cierto usuario tal, ¿no? Y tiene una relación, en este caso su proyecto era hecho con Java, por lo tanto están utilizando un JDBC. Aquí ustedes tendrán que indicar cuál es la relación y cómo es que se conecta PHP, lo que utiliza WordPress, para conectarse hacia la base de datos. ¿Cómo es que lo realiza? ¿Qué tipo de componente lo realiza? ¿Y cuál es la relación que está utilizando para poder desplegar PHP? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, duda de esto? Igual lo mismo, exactamente un punto bien importante. Bueno, aquí es un poquito más complejo. Aquí están metiendo redes, o sea, está muy completo este diagrama. Está indicando aquí parte de sus compañeros cómo es que una PC, por ejemplo, cómo es que una PC se conecta para poder consumir estos servicios o estos componentes, cómo están integrados dentro de una red, de la red interna, sobre una zona segura. O sea, tiene cierta complejidad bastante interesante, ¿no? Que metieron aquí sus compañeros como propuesta de solución a sus requerimientos no funcionales o atributos arquitectónicos, ¿sí? Entonces, ya que hicieron esto, están explicando por qué cada uno de los elementos, por qué es que están utilizando un servidor, por qué están utilizando, en este caso, están utilizando una tecnología de gRPC para el llamado de los distintos APIs. Así lo decidieron ellos. Tomaron una pequeña parte de esa solución para poderlo implementar. Y listo. En este caso, la capa física que vemos aquí está totalmente satisfecha. Si se fijan, no llevo más de una cuartilla en poderlo desarrollar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vuelvo a repetir. Bien, ok. Luego viene la vista de desarrollo. Esta vista de desarrollo igual sus compañeros lo desplegaron con un solo diagrama. ¿Sí? Al tomar un solo requerimiento, tomaron una vista del diagrama y le integraron en este componente. Entonces, la vista de desarrollo lo que contiene son los pequeños, grandes módulos, ¿sí? Los módulos o los componentes de la aplicación y que se van a relacionar entre cada uno de estos. Sus compañeros en este caso vieron una interfaz, o sea, metieron una capa de presentación, o sea, investigaron un poquito qué es la capa de presentación. En este caso es cómo el usuario va a poder visualizar el producto, ¿no? O sea, puede ser, aquí no indicaron si era un Angular, si era un React, un Flutter o algún otro elemento, no lo indicaron, que es correcto. En este caso no quiero eso. Sin embargo, indicaron de forma general que utilizan un módulo de interfaz de inicio de sesión, un módulo de interfaz de planes, un módulo de interfaz de notificaciones que se relacionan con una capa de lógica y persistencia. Y esta capa de lógica y persistencia lo que hace es que se relacionan entre cada uno de estos. Obviaron muchos componentes, está bien. Únicamente están mencionando los componentes principales y cómo este componente principal se relaciona directamente con otro componente más, que es su base de datos. Y todo eso lo explican a detalle en
en su explicación de esta vista. Y por último, ya que integraron las 4 capas, ¿sí? Ahora viene el más 1, ¿ya? Y viene el más 1, que es el modelo de integración de casos de uso, ¿sale? Este es modelo ya viejito, pero me interesa que ustedes lo describan, que es viene el usuario con cada uno de los usuarios y cada uno de los casos de uso, y cada uno de los casos de uso tiene relación con otros subcasos de uso, los cuales van a satisfacer los casos de uso y los requerimientos que están descritos en la primera parte de esta evaluación. Los explican sin meterse tan a detalle, sin hacer una documentación tan robusta. Y bueno, aquí me pegan la liga de donde los van a consultar. Y listo. No necesita aquí ninguna bibliografía. Si van a utilizar algún elemento de alguna bibliografía, inclúyanlo, más vale. No vaya a ser que hagan un copy-paste de algo que yo ya haya visto, porque hay mucha información sobre las arquitecturas de WordPress. Tómenlo como base, sin embargo, hagan sus propios diagramas, analicen, porque pueden ser diagramas que ya estén viejitos y que no estén totalmente de acuerdo, y seleccionen estos diagramas. Aquí lo más importante es que sus compañeros seleccionaron estos diagramas. Hay otros diagramas, ¿sí?, dentro del estándar de UML que les pueden funcionar. Hay otros que definitivamente no les van a funcionar, o habrá algunos de estos que no les funcionen por la naturaleza de el aplicativo que están resolviendo, ¿sale? Entonces, solo revisen que ya hicieron esa actividad, cuáles son cada uno de esos diagramas que están ahí constituidos, descríbanlos, perdón, pues como sea, no se compliquen la vida. No es necesario que realicen todo el análisis de todo el aplicativo. Seleccionen una pequeña parte. Ustedes determinen con el profesionalismo que tienen cuánto es lo suficiente para mostrarlo. Mi sugerencia es que seleccionen un componente o un módulo lo suficientemente grande para poder demostrar su conocimiento. ¿Sale? Esa es la sugerencia. ¿Vale? Es en equipo. Recuerden que no me ha mandado los equipos. Por ahí vi que algunos me los mandaron por Canvas. Está perfecto. No los había visto. Y otros me los mandaron por correo electrónico, que era como lo había solicitado. Si no lo han hecho, están todavía en buen tiempo para poderlo mandar el día de hoy. No se les olvide, por favor. ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas? Mis estimados alumnos, preguntas, sugerencias, todo quedó bien claro, yo tengo una duda, facilísimo. Dime, Iván. Bueno, los escenarios, como ya hemos visto, pues son siempre casos de uso, ¿no? Exacto. Sí, o sea, básicamente son casos de uso. Entonces, como aún no reviso bien lo de WordPress, pero como qué sería un caso de uso. Bien. Buena pregunta. Sí, por ejemplo, yo lo que esperaría, por ejemplo, te voy a hacer un caso, ¿no? Yo aquí, si pongo, imagínate que, déjame ver si puedo poner una aquí, en blanco. Yo lo que esperaría que tú tomaras en WordPress de un caso de uso es que tengas aquí, por ejemplo, tienes un admin, ¿no? Tienes un admin que es un usuario identificado por WordPress, y tengo un viewer, que es otro de los usuarios que tengo en WordPress, ¿no? Ahí están los dos. Les voy a poner carita feliz, porque esta es una clase feliz. Y vienen los casos, vienen su caso de uso, ¿sale? Entonces, yo lo que esperaría mínimo, por ejemplo, yo sé que yo tengo aquí mi elemento post,
que las noticias de WordPress, en este caso aquí pondría WordPress. Oh, no puedo rayar. Oh, WordPress. WordPress me estarían representando el caso de uso de post. ¿Sale? Y me selecciona acá. Por ejemplo, crear post. Yo también tendría otro caso de uso que sería borrar post. Ajá. Y tengo otro caso de uso que sería visualizar post. O sea, prácticamente tienes tú un CRUD aquí, ¿no? Un CRUD de post. Sin embargo, ese visualizar, no nada más el admin lo puede ver, sino también el viewer, ¿no? O el visitante, que en WordPress se llama viewer. Entonces, aquí tendría esa relación. ¿Sale? Creación, borrado, visualización y a la mejor edición. Y con eso, por ejemplo, este conjunto de casos de uso serían suficientes para demostrar lo que tú estás viendo, ¿no? Lo que tú estás viendo. Por ejemplo, se me ocurre también, hay otros casos de uso de WordPress, por ejemplo, que el admin, ¿sí? El administrador o el rol de edición, también hay un editor o un publisher también, puede cambiar el estilo de un sitio. Entonces, por aquí yo le pondría dentro de mi estilo, dentro de mi arquitectura, pues edición de estilo o actualización de estilo. ¿Sí? Y entonces, por medio de mi usuario de edición gráfica, puedo yo modificar la edición de estilo. Entonces, aquí tendría que incluir otro elemento más, ¿no? Este es el graphic designer, vamos a ponerlo así. Les digo, no necesitan describir todos, únicamente describan algo lo suficientemente robusto, por ejemplo, el post o el styles o algo, describan un CRUD completo, un create, read, update, o sea, un ABC de post, por ejemplo, un ABC de media, un ABC de styles, un ABC de, ¿qué más hay? De roles de usuarios, por ejemplo, eso también es totalmente válido. O sea, tiene distintos módulos que ya les estoy diciendo cuáles, que ustedes pueden implementarlos, ¿no? Okay. No sé si te respondí tu pregunta, Iván. Sí, profe, sí, es que no lo veía claro. Como yo la verdad no he usado nunca WordPress, entonces... Ese es el objetivo, tío. En realidad, pues no es difícil, ni tampoco es necesario que lo conozcas. Lo importante aquí es descarga tu código de WordPress, revisa cada uno de los elementos que están constituidos dentro de tu carpeta wp-admin, creo que es wp-admin, ahí viene todo el código fuente. ¿Sí? wp-admin, no, es admin. Ahí revísalo, descárgalo, visualízalo, realiza la interacción y con eso. Y con eso, pues toma 1 o 2, los necesarios que sean dentro de tus casos de uso. En este caso, todos los vas a tener que integrar y mete tu capa lógica, tu capa de despliegue o tu capa física. ¿Sí? Tu capa de desarrollo, tu capa de proceso. Y con eso con eso vas a cumplir con los requerimientos. ¿Vale? Ok, profe. Y para los requerimientos me imagino que aplica lo mismo que dijo, ¿no? Utilizar un módulo grande. Sí, decido, sabes que yo únicamente quiero analizar lo que va a hacer el admin, por ejemplo, creación de post, ¿no? O sabes que me interesa únicamente el administrador de usuarios. Entonces, el admin va a poder crear nuevos usuarios. Entonces, o va a crear usuarios, va a poder editar usuarios, va a poder borrar usuarios y va a poder asignar roles. ¿Sí? Es grande, lo suficientemente grande el módulo, por lo tanto es válido. O me interesa, por ejemplo, el editor, que el editor lo único que hace es carga notas y edita notas. Y listo, ¿no? Por ejemplo.
hay otros elementos, pero pues ya están un poco más complejos. Por ejemplo, el módulo de cargar plugins, ¿no? Entonces, lo puedes hacer, sin embargo, pues no te compliques y vete por los tradicionales. Analiza los tradicionales y listo. ¿Vale? Ok, súper, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Ok, bueno, ya es que no hay dudas ni preguntas, vamos a continuar con la sesión, con la clase. De todos modos, cualquier pregunta, la siguiente clase me pueden preguntar y si necesitan que le eche un ojo a su trabajo antes de entregarlo, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Lo importante es que vayan trabajando sobre eso. Bueno, ok. Voy a continuar. Slideshow. Entonces, nos vamos a ir a definir. Esto es un tema realmente rápido. Viene muy bien explicado por el... Les puse un video ahí que es buenísimo, buenísimo de todos estos conceptos. Revísenlo, es un video de 1 hora. Donde habla un poquito más sobre sobre qué es un componente y cuál es la relación de los principios de los componentes con los principios que vimos en la clase pasada, ¿sí? Viene muy bien explicado, lo explica mucho mejor que yo. Aquí únicamente pues, enfoquémonos a poder a resolver alguna de las preguntas. Revisen ese video, se los recomiendo, ¿vale? Viene ahí en la descripción de la sesión de la clase número 6, ¿vale? Entonces, vamos a entender qué es un componente. Los componentes, es un tema no complicado, sino un concepto que puede tener distintas vertientes. Ya que, por ejemplo, cuando muchos de estos conceptos, denme un segundo, muchos de estos conceptos que vemos en la clase vienen de un lenguaje que no viene de scripts, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya los nuevos lenguajes, si los pongo así entre comillas, pues ya no generan un compilado, ¿no? Ya bueno, habrá unos que sí. Por ejemplo, ahí cuando desarrollamos en Android, iOS, sí genera compilados, pero por ejemplo, cuando nos vamos a un tema de Groovy, Ruby o Python, ya no generan esos compilados porque son scripting language. Entonces, ¿cómo es que puedes decir un solo ejecutable? ¿Cómo puedes decir eso? O sea, está constituido, cada una de las clases está constituida de un elemento donde lo vas a leer y lo vas a escribir. Entonces, este componente, sigue existiendo el tema de componentes. Lo importante aquí cuando hablamos de componentes es que es una unidad discreta, o sea, es un conjunto de piezas de código que las vamos a interrelacionar entre sí para poder interactuar con esta pieza, que internamente tiene un conjunto de clases, funciones o métodos para poderlo integrar. Por ejemplo, en Python no utilizamos carpetas, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, Node, utilizamos una carpeta, ya no hay un compilado. Es una carpeta donde internamente tiene un conjunto de JavaScripts y esos JavaScripts se ejecutan cuando son invocados, ¿sí? Es un punto importantísimo, ¿sale? Luego viene un punto dentro de esta descripción importante, que es la parte que son discretas, o sea, son exclusivamente, no los vamos a poder dividir, ¿sí? Vienen integrados por unas razones que son los principios de diseños, que son 100% administrables. ¿A qué se refiere eso? O sea, que yo puedo actualizarlos, los voy a poder tratar de forma independiente. O sea, si yo tengo la versión o el release 1.5.1.6, entonces yo voy a poderlo actualizar con una versión mayor o una versión pues muchísimo más reciente sin tener un cierto impacto. Si voy a tener ese impacto, tiene que estar totalmente documentado, ¿no? Tiene que hacer una documentación importante. El contacto, en este caso,
cuando nosotros utilizamos el contacto de reubicable, o sea, es fácil cambiarlo de posición, es fácil moverlo, ya sea un paquete, por ejemplo, en Java, cuando nosotros utilizamos el import de algo, yo lo voy a poder tener. Sin embargo, sabemos que esos imports pueden estar a nivel de sistema operativo, o sea, cargados en el conjunto, en el jar folder, a nivel de sistema, o bien en el jar folder del proyecto, o bien en las librerías locales, ¿no? Donde yo puedo, en el libs, vamos, de cada uno de los módulos, dependiendo de cómo es el contexto. Entonces, ese hecho de tenerlo en cualquiera de los niveles y que yo lo pueda invocar por medio de un import o por medio de un package, por ejemplo, es totalmente parte de un componente importante. Luego, otro punto importante es que cada uno de esos elementos, por medio de su namespace, yo los voy a poder llamar y van a ser únicos, ¿sí? O sea, no me va a importar la localización, sino que yo los voy a poder relacionar entre sí. No sé si les ha pasado, por ejemplo, en temas de Node, ¿no? Que están trabajando y cuando realizan el compilado y realizan el build, vamos, el build de Node, no marca error. Sin embargo, cuando ya están haciendo en periodo de ejecución, cuando carga la librería o cuando carga el componente, ¡pum! Manda un error, ¿no? Manda un error de que la versión de Node o bien el paquete se tiene que hacer una actualización a una nueva versión. Entonces, ese tipo de relaciones entre los distintos componentes se llama enlazabilidad, ¿no? O sea, sabemos que un componente lo voy a poder reubicar, lo voy a poder enlazar, dependiendo cuáles son cada uno de esos puntos, ¿no? ¿Y cómo lo voy a transportar? Lo voy a transportar por un WAR, que es un Web Archive File, por un zip, o bien por un exe, o por medio de un tar, ¿no? O por medio, en Java, es la utilización de un jar, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Bien. Sale. Luego, hay distintos principios de cohesión entre distintos componentes, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere con el tema de cohesión? Es un punto, es una pregunta para ustedes. ¿No es como el enlace entre los componentes o la unión? Exactamente. Exactamente, es cómo vamos a relacionarlos entre cada uno de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, cómo es que yo voy a invocar a un componente, o bien cómo este componente va a tener relación con otro componente o va a poder reutilizar otro componente, ¿no? Entonces, la invocación directa o el import que hacemos a nivel de código, de línea de comando, eso le vamos a llamar cohesión. Hay distintos métodos para poder realizar esa cohesión. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando lo tenemos a nivel de clase, cuando tenemos un Open Close Principle, lo hacemos por medio de una interfase o bien lo realizamos por medio de una abstracción de una clase. Entonces, son métodos como vamos a poder invocar. Entre más linked, entre más bound tengamos ese elemento, vamos a tener una mayor cohesión. ¿Sale? Entonces, hay distintos tipos y distintos principios para poder tener esa relación, para poder tener esta cohesión. Entonces, uno es en el hecho de poder, el principio de equivalencia, de reuso o de liberación, de release, ¿sí? Ese es uno. Luego el principio de Common Closure Principle, que ya lo voy a explicar, y el principio de Common Reuse Principle. O sea, lo importante es aquí cómo vamos a estar integrando cada uno de los componentes y los vamos a relacionar entre cada uno de estos, ¿no? ¿Sale? Entonces, veamos lo que es el concepto de reuse y release. Entonces, punto importante. Este principio siempre lo tenemos que cubrir. Entonces, este principio es todo componente y clases deben tener
deben de pertenecer a un grupo de cohesión. ¿Qué significa esto? Significa es que todo lo que vaya a estar dentro de un componente pueden ser otros componentes, es totalmente válido. Tienen que, o bien clases, ¿sí? ¿Sí? Y estos tienen que pertenecer a un grupo de cohesión. ¿Qué se refiere a eso? O sea, tienen que estar con funcionalidad similar o tienen que tener un elemento en común. O sea, nosotros tenemos que aplicar el Single Responsibility Principle que vimos en la sesión pasada. O sea, todo ese componente tiene que hacer una funcionalidad parecida o integrada parecida para que pueda estar totalmente cohesionada. Si yo, por ejemplo, integro, no sé, un componente que realice, no sé, Machine Learning y dentro del ese mismo componente estoy agregando un componente de gráficas, por ejemplo, entonces yo ya no estoy cubriendo este principio de reusabilidad. ¿Por qué? Por esa diferencia entre ese tipo de funcionalidad. ¿Sale? Otro punto importante aquí es que todos los componentes tienen que ser reusables en su conjunto. O sea, ¿qué se refiere? O sea, que si yo cambio un componente o ese componente necesito extenderlo, únicamente aplico los principios de OCP, Open Close, o sea, los voy a heredar, voy a extenderlos o voy a implementarlos para que pueda, como tal, OCP, para que los pueda reutilizar. Todos los elementos de ese componente se tienen que reutilizar de una forma muy similar. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, si yo estoy utilizando un componente de, por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver, que ustedes van a hacer en clase, ¿no? Que es, yo tengo mi componente de Angular, que se llaman components. Y la manera de cómo yo voy a implementar o extender el componente es por medio de la extensión de la clase component, ¿sí? Entonces, si yo, imagínense que ese elemento de Angular lo que hace es que voy a implementar una clase o bien voy a implementar una interfase o bien voy a extender la clase. Lo puedo hacer de esta misma forma, 3 formas distintas, y entonces eso no es totalmente reutilizable. O sea, lo estoy utilizando de distintas formas en las cuales, pues, como tal, pues no tiene un sentido para poder tener homologado toda la manera en cómo vamos a desarrollar sobre ese componente, sobre ese módulo, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con esto. Son realmente componentes, son maneras, o sea, vamos, son ejemplos que a lo mejor van a decir, pues este profesor, esto yo lo sé, eso siempre esto yo lo implemento, lo aplico en la vida diaria. Y en realidad sí tienen toda la razón. Son elementos, son principios que dices, pues sí, o sea, es como los mandamientos, no matarás o no harás cosas malas o no mentirás y eso. Son principios, sin embargo, en ocasiones llegas y se nos olvida realizarlo. Y más cuando empieza la complejidad, cuando empieza a decir, ok, pues necesito meter más nuevas cosas, empiezo a ver que hay muchas dependencias entre los distintos componentes y los distintos elementos, entonces empiezas a tergiversar estos principios. Entonces, cuando uno los tiene siempre de forma consciente, tratas de no romperlos. Es como tus mandamientos, y entonces, por lo tanto, esos mandamientos, al tenerlos ahí, al tenerlos a la vista, no los vas a romper. Ese es el objetivo de estos elementos, ¿no? Son fácilmente, pues, quebrantables, ¿no? Fácilmente se te olvidan y fácilmente los llegas a romper, ¿no? Entonces empiezas a meter más cosas en el mismo componente, en distintos módulos, en fin. Entonces, a eso se refiere con estos elementos, ¿sale? Y luego viene el último punto aquí importante, donde es, ¿a qué se refiere con el release, la nueva versión, el nuevo versionamiento? Recuerden ahí, ustedes saben cómo es que se numeran esos releases, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos minor releases, ¿sí?
nosotros lo vamos a poder integrar y el funcionamiento como tal va a cambiar, pero va a cambiar internamente dentro de ese componente. ¿Sí? Va a cambiar en ese componente. Los componentes o las clases que invocan desde fuera del componente que ha cambiado, que se ha actualizado, esos componentes no se tienen que enterar que pues hubo una versión 1.4 y ya ahora tengo la 1.5. No se van a enterar de eso. ¿Por qué? Porque únicamente esa información se realiza a nivel de documentación, pero a nivel del código, cuando cambias algo, se ve cambiado el código, pero es transparente por esa baja cohesión entre estos elementos, ¿vale? Es como funciona este principio de reuso, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Perdón. No, profesor, todo bien. Bien. Ok. Luego viene el principio de CCP. Es muy similar al principio que vimos en las clases de OSP. Cuando nosotros vimos OSP, es Open Close Principle para las clases, es que recuerden que las clases tienen que ser lo suficientemente abiertas para poderlas extender, pero lo suficientemente cerradas para no poderlas modificar, ¿sale? A eso se refiere con este principio, ¿sí? Entonces, cuando tienes dos clases o tienes dos componentes o módulos que están acopladas, lo que necesitas es que si una clase cambia, pues la otra va a cambiar porque están fuertemente acopladas. Entonces, necesitas tú tener, como ya lo vimos con este principio, una interfase, un mediador donde se desacople esas razones para no cambiar estos elementos. Entonces, al tener ese elemento intermediador, que su única responsabilidad a nivel de Single Responsibility Principle es desacoplar estos elementos, entonces yo voy a poder implementar a nivel de componentes, pues es el principio de Common Closure Principle. O sea, todos los componentes los componentes que estén relacionados con este elemento se van a desacoplar totalmente, ¿sale? Bueno, luego viene, por último, principio de los principios de cohesión, el principio de reuso. ¿Sí? Este principio de reuso lo que hace es que nos indica y nos va a ayudar a decidir cuáles clases o módulos, perdón, deben de ponerse dentro de este componente. O sea, me va a poder ayudar a decidir qué es lo cuál va a ser parte de ese club, cuál va a ser parte de ese paquete, de ese zip, ¿sí? Por el hecho de, puede ser por medio de funcionalidad, puede ser por medio de por medio del acoplamiento que tienen, por medio de cada uno de esos principios. Todos estos principios que estamos manejando de reuso, el principio también de Common Closure y el principio de release, de Equivalence Release o Reuse, se utilizan de forma en conjunto. No los puedes, o sea, todos están relacionados entre sí. Únicamente funcionan como si fuese una pirámide. Si yo jalo un elemento de reuso, se va a ver afectado el common closure y van a afectar también el CRP, ¿no? Porque todos estos elementos van jugando de la mano. ¿A qué es lo que me refiero? A este punto. Entonces yo tengo, por ejemplo, un usuario donde lo que busco es aplicar el rep, o sea, el release, el release, se me fue el nombre, el release equivalence principle, ¿sí? Que es el principio de reuso y de release. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando lo aplico en conjunto con el principio de Common Closure, lo que me va a ayudar a hacer es que voy a necesitar
realizar muchos cambios, ¿no? Si yo aplico el principio, por ejemplo, el principio de Common Closure Release con el principio de Common Reuse Principle, lo que me va a ayudar a hacer es que voy a necesitar realizar cambios muy seguidos y no va a ser tan extensible. ¿Sí? Entonces, lo que tú como arquitecto, lo que necesitas lograr es balancear entre estos puntos. Si jalas mucho para uno de estos principios, se va a ver afectado el otro punto y va a llegar a ser pues que tu software sea lo menos, pues no sea tan escalable o bien estés cumpliendo con esos principios. Que no estés cumpliendo con estos principios de cohesión. Entre más cohesionado, igual lo vuelvo a repetir, más difícil va a ser cambiarlo porque vamos a caer dentro de un common closure, o entre menos cohesionado vamos a caer dentro de un principio de fácil reutilización, pero donde va a ser necesario muchos cambios o va a ser necesario que tenga tantos componentes. O sea, aquí, recapitulando nada más, ¿qué es lo que tenemos que considerar importante dentro de unos componentes, dentro de un componente, de un módulo? ¿Cuáles son los elementos que van a conformar ese componente? Ese componente puede estar integrado por clases, por otros componentes, y estos componentes se dependiendo del uso, van a poderse integrar. Si yo tengo un componente muy grandote con muchos componentes dentro, con muchas clases dentro, va a ser mucho más difícil integrarlo, pero va a ser mucho más fácil realizar una cierta integración con esos elementos. Entonces, es cuestión exclusivamente de analizar cuál de los puntos de cohesión voy a estar trabajando para poder potenciar mi desarrollo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, todo bien. Bien. Excelente. Dime, Iván, perdón. Justo hoy en mi trabajo, bueno, no me regañaron, pero haciendo una función en la que precisamente hacía como dos cosas en una sola función. Me pidieron un refactor en ese código y justo me mencionaron lo del single responsibility, en el que pues esa función que hice pues nada más tiene que cumplir con un objetivo, ¿no? Excelente. Y pues nada, solo que me hizo iMatch. Sí, te digo, la verdad es, o sea, muchas veces uno cae o sea, uno de los grandes problemas ya en la vida diaria, no es aprenderse estos principios. Los principios estos se te olvidan y suceden muchas cosas, sino como vas metiéndote mucho en tu mismo desarrollo, le vas metiendo nuevas cosas, se va volviendo más complejo y determinas que al ser tan dinámico el código, el módulo o el componente que estás haciendo, pues que de pronto ya perdiste tu principio por esa complejidad que está teniendo. Entonces, aquí una pieza clave, como dices tú, es evaluar y evaluar. ¿Estoy cumpliendo con esto? ¿Lo estoy haciendo? ¿O qué es lo que yo debo de hacer para volverlo a hacer? ¿Sí? O sea, un código que nace bien en una semana o en X cantidad de tiempo puede ser que ya no esté bien. Entonces tienes que volverlo a evaluar. Es algo totalmente vivo que cambia y tiende a la entropía. Siempre el código y el desarrollo de software tiende a ser un elemento, no me gusta la palabra, pero siempre lo digo, tiende a la desorganización. Esa es la realidad. O sea, en mis 18 años que tengo realizando software, siempre uno tiende a que entre más manos le metes, entre más historias de usuario, entre más bugs resuelves, entre más y más, tiendes a caer en eso. Entonces, mucho de lo que comentaba yo en las clases es que igual, o sea, es como realizar la limpieza de tu cuarto, ¿no? De tu casa o de tu departamento. O sea, siempre tienes que estar en constante limpieza. Si no limpias eso,
de forma recurrente, te darás cuenta, o a lo mejor no te das cuenta, de que pues, ya necesito una barrida, una trapeada y tendrás que hacerlo, ¿no? Tendrás que hacerlo. Sin embargo, cuando ya te diste cuenta que lo necesitas hacer, ya es demasiado tarde. Y ese elemento y ese concepto te va a costar mucho más trabajo realizarlo, te va a costar mucho más trabajo trapear tu cuarto para que quede limpio, que si lo haces de forma rutinaria, ¿no? Que lo haces diario, voy a estar trapeando mi cuarto, ¿no? Lo limpias y entonces, como ya tienes esa costumbre de hacerlo, va a ser muy sencillo de aplicar. Entonces, mi recomendación para ustedes que están empezando en el mundo del desarrollo es que siempre tengan en cuenta estos principios y cada cambio que hagan a su software o al software de alguien más que se lo heredaron, pregunten, ¿estoy cumpliendo con estos principios? ¿Estoy cumpliendo con la calidad que me exige este desarrollo? Y es sí o no. Porque ya cuando ya luego te metes pues, giras un paso más y eso se vuelve deuda técnica, los que les comentaba al inicio del semestre. Caes en una deuda técnica y esa deuda técnica recuerden que es la cantidad del esfuerzo que no hice en su momento y que ahora me está cobrando los intereses como si fuese una deuda de una tarjeta de crédito de un banco. Entonces es lo que tenía que hacer más los intereses. Entonces es el doble de esfuerzo o el triple de esfuerzo. O muchas veces ese esfuerzo pues ya definitivamente pues se perdió, ¿no? Y eso es uno de las piezas claves de lo que es el software. Por ahí escuché, no me acuerdo dónde, y es un elemento también importante de la psicología. El desarrollo de software tiene un concepto psicológico importante, ¿sí? Que hay que analizarse bien. Por ejemplo, muchas veces he escuchado, y por ahí ves muchos memes al respecto, que dices, ok, si rompes algo, si ves algo que funciona, pero es una porquería, déjalo así, está funcionando. Y no, en realidad lo que tú tienes que hacer es decir, sabes que si es una porquería, lo voy a mejorar para que funcione. No dejes cosas que tú estás viendo que están mal para poder resolver algo, ¿no? O sea, es un punto importantísimo. Ahí viene un concepto importante que se ve a nivel que no me acuerdo del concepto de la psicología, porque no soy psicólogo, pero dice de forma general es que, por ejemplo, cuando tú vas a un barrio, a un vecindario, donde ves una ventana rota y vas al siguiente día y nadie repara esa ventana rota, al siguiente día vas a encontrar 2 ventanas rotas o 3 ventanas rotas. O ves una pared con graffiti, al siguiente día vas a encontrar 2, nadie la repara, 3, 4 y así, y de pronto vas a encontrar la ciudad llena de graffiti. A la comparación de que si se rompe una ventana, esa ventana se repara o esa pared se vuelve a pintar, seguramente todo el barrio, todo el vecindario no va a tener ese graffiti porque alguien se preocupó por remendar ese daño. Y sucede lo mismo con el software. Si yo evalúo constantemente lo que está bien y mis diseños y que cumple con mis principios, seguramente durante muchísimo tiempo, gracias a esa reevaluación y reevaluación, mi arquitectura y mi manera de programar va a ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, les digo, hay muchos conceptos ahí importantes que van involucrados en el desarrollo de la arquitectura, que tienen mucho que ver con temas sociales, con temas hasta económicos, ¿no? Que lo puedes analizar de esa forma. Muchísimas gracias, Iván, por tu comentario.
Sí, profe. Ahora viene otro concepto, ya no es el concepto de cohesión, ahora es el concepto de acoplamiento, ¿no? Cuando cohesión es qué tan pegado lo necesito tener. En este caso, el coupling se refiere a la manera en cómo en tiempo de ejecución se van a estar invocando distintas cosas, ¿vale? Se van a estar invocando distintos elementos. Entonces, viene todo el tema de las dependencias, ¿no? Viene todo el tema de los principios cíclicos de dependencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando seguramente les ha pasado y les pasó seguramente en mi materia, los que llevaron web conmigo, que agregaban en sus archivos de componentes, en el node.module, en el node-module, perdón, agregaban cada una de las dependencias. Y por ahí agregaban tantas dependencias o bien su IDE agregaba esas dependencias y decía, por ahí tienen una dependencia cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que un componente o una librería, como se llaman en Node, hace referencia a otra función. A esa función se llama a otra función, que esa misma función llama a esa función. O sea, tiene como un ciclo ahí, ¿no? Un ciclo extraño. Entonces, por lo tanto, esa dependencia cíclica que no debiese ser, necesitan un componente intermedio para que ese acoplamiento se rompa y no exista esos elementos hacia a esa cohesión que son pues que generan pues que son error prone, ¿no? Que generan errores, ¿no? Pueden generar errores. Por ejemplo, ya les digo, muchos de los gestores de dependencias realizan este trabajo. Por ejemplo, cuando sucede muchísimo con la parte de jQuery. jQuery cambia cada rato de nuevos releases. Entonces cambio la versión de jQuery, pero el anterior llama a una versión anterior de jQuery. Y por lo tanto, hay diferencias de nuevos releases y por lo tanto, ¿cuál es el que voy a apelar? Porque tengo dos componentes que se llaman igual, pero con distintas versiones. ¿Cuál es el correcto? Entonces se vuelve un comportamiento que no es típico o un comportamiento que no va a ser homologado porque puede ser que llame a la versión 1 o llame a la versión 2 o bien el compilador o bien el tiempo de ejecución no sepa cuál es y por lo tanto va a romper, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos no se arreglan por medio de romper esa dependencia, como les decía, por medio de la inversión de dependencias. ¿Se acuerdan de la inversión de dependencias? Que lo que hacía es que si tienes la comunicación entre la clase A y la clase B, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una invocación así directa, ¿no? Puedo decir, un new dentro de esta clase. Sin embargo, si cambio este elemento, si cambio el elemento de la clase A, se va a cambiar el elemento de la clase B. Entonces se van a actualizar los dos, pero en realidad solo actualicé uno. Entonces cuando yo utilizo el principio de inversión de dependencias, lo que yo tengo una interfase aquí. Luego no pinta la pluma del iPad. Pinta el principio de interdependencias y... borré por error. Pinto mi clase A, pinto mi clase B. Y acá vamos a tener la interfase. Y por medio de esta interfase, lo que hace es que la clase A invoca a esta interfase B y realiza la inversión de esta dependencia. O sea, el B implementa este elemento y por lo tanto, la invocación va a ser totalmente desacoplada. Aquí va a ser un decouple. Es bien interesante porque así la clase A no sabe sobre la implementación de la clase B. Entonces, si yo cambio la clase B, la clase A no se va a enterar
de que la clase B cambió y por lo tanto la clase A no va a cambiar. Es una de las grandísimas ventajas que tenemos con el principio de dependencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los módulos, estamos hablando a nivel modular. Por ejemplo, tenemos esta dependencia, tenemos este esquema que se me hizo muy bueno. Tengo mi componente principal, que es el componente main, y internamente manda a llamar a otro módulo, que es el de componentes, módulo de vista, que es muy similar a una página web, ¿no? Y tenemos un principio de autorización aquí, y el principio de autorización también tiene otra capa de presentación, bases de datos y entidades. Todo está relacionado aquí. Sin embargo, si se fijan aquí, el principio de interrelación entre el interacción, o el interactor con el authorizer, se genera aquí un loop medio extraño. El main depende de authorizer, este authorizer depende de interactor y main depende de este interactor. Entonces, por lo tanto, aquí va a empezar a hacer como cosas muy extrañas. Entonces, ¿cómo es que cuál va a ser la solución a este problema de dependencia cíclica? Entonces, cuando yo lo implemento de dependencia cíclica, es que yo tengo mi entidad y por lo tanto esta entidad, como está, aquí está fuertemente acoplada, coupled, ¿no? Entonces, esta invocación directa, como ya lo vimos por el principio de inversion of control, no está bien. Entonces, lo que yo hago es que para romper esa dependencia cíclica, meto un inversion of control, donde usuarios implementa lo que es permissions, y permissions, que es una interfase, implementa también lo que es el authorizer. Y por medio de esto, limito ese cambio de esos módulos. Y por lo tanto, al expandir el elemento de entidades entre los distintos componentes, este componente no cambia y este sí cambia, y por lo tanto, al estar desacoplado, no se va a ver forzado. Por eso es que muchos de los elementos que ustedes visualizan en los distintos frameworks, lo único que hacen es implementar interfaces. Por ejemplo, cuando vieron ustedes conmigo, los que llevaron web conmigo, Angular lo que hace es implementa interfaces de componente, interfase de módulo, interfase de servicio, interfase de esto. ¿Por qué? Porque para poder extender y cumplir con tus distintos principios, todo se va a ver visualizado como si fuese interfaces. Y es la manera de yo aplicar Open Close Principle, Inversion of Dependencies, en fin, todos esos conceptos se van a poder implementar gracias al uso de interfaces. ¿Sale? Entonces, cuando veamos el caso número 2 más bien en el proyecto final, cuando siempre implementen utilizando interfaces. Eso les hará que puedan trabajar bastante bien con estos principios de desacoplamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Habría algún caso que sería mejor tenerlo como el primer caso, así fuertemente ligado? Déjame pensar. Los he visto ampliamente esos, ¿eh? El caso de arriba es un caso súper usado. Pero un caso bien implementado. Eso es buena pregunta. Híjole. Creo que no. O sea, hablando de software bien profesional o un caso de uso bien hecho, yo no lo recomendaría.
Yo no recomendaría eso. No, déjame pensarlo y te digo, Oscar, porque la verdad es que no le veo por dónde, pero debe de haber algo donde sí lo puedas implementar. Es más, todos los patrones que vamos a ver en clase, creo que va a ser en 2, 3 clases. Es más, el patrón que hicieron la clase antepasada, todo tiene interfaces. ¿Por qué? Porque ayuda, facilita mucho. Cuando no tienes buenos entendimientos de los principios, que llega a suceder, que en ocasiones ahorita, por ejemplo, lo estoy hablando y muchos de esos elementos pues es difícil de implementar. Entonces, es difícil de entenderlos a la primera. Entonces, la recomendación es simplemente una clase intermedia para comunicación entre los distintos componentes. Y eso te va a facilitar mucho. Cuando quieras extender algo, implementa interfaces. Te va a ayudar. Pero déjame pensarlo y te digo, déjame ver qué onda. Porque sí, es muy buena pregunta. Y no sé si tenga respuesta. Bien. Sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora sí, ya lo que hace es que para evitar este loop, que como lo habíamos visto entre el interactor y el authorizer, implementa ese third party, ¿no? Este principio de baja dependencia. Y ya por medio de esto, cuando tienes la comunicación del authorizer con el entities, si se fijan aquí, todas, un punto importante aquí que se me olvidó mencionar. Todas las flechitas aquí, como uno depende de otro. O sea, por ejemplo, entities depende de permissions. Authorizers depende de permissions. Entonces, todo recae aquí. Entonces, la flecha es súper importante. Sobre el tema de componentes, en los componentes es raro que encuentre una relación entre los dos componentes sin flechas, porque la flecha, cuando no tengo flechas, me indica que no existe, bueno, la relación es bidireccional. Y entonces aquí no podemos tener una relación bidireccional porque indicaría que tendrías una dependencia cíclica, ¿vale? Entonces eso no lo puedes tener. Siempre es importante que indiques todas las flechas como regla importante para cuando ustedes hagan esas dependencias. Ahora viene otro de los principios. Bueno, si no hay dudas, tiene otro principio importante, que es el principio de dependencias estables, ¿vale? De stable dependencies, ¿sale? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que comentaba hace rato con Esteban. Cuando vas generando nuevos códigos, vas modificando tus componentes, todo tu diseño, lo que vas haciendo, necesitas evaluar si ese componente o ese módulo no necesito separarlo porque ya creció demasiado y su complejidad creció demasiado. Entonces, yo tengo la posibilidad y la libertad de separarlos y los vas a separar el número de veces que sea necesario, ¿sí? Entonces, tú tienes que evaluar, por ejemplo, cuando un componente es invocado o es utilizado por muchos otros pequeños componentes, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que, en este caso, pues, estos elementos van a depender ampliamente de este componente principal. Muy diferente es que un componente Y dependa de muchos pequeños otros componentes. Entonces, aquí, si llega a fallar por lo tanto, falla este. Si llega a fallar falla este. Si llega a fallar va a fallar este. Entonces, todo se ve reflejado acá. Y muy diferente, otro escenario distinto es que si falla forzosamente no va a fallar ni tampoco forzosamente va a fallar Pero si falla van a fallar todos los de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero, pues, es esa inmutabilidad. Es la inmutabilidad de los elementos. O sea, hay dos tipos de métricas de esta inmutabilidad, ¿vale? Es uno que implica que es un concepto, o sea, mis componentes son estables. O sea, si falla uno,
si falla un componente, la cual tiene una dependencia, no forzosamente va a fallar el siguiente, no va a fallar el siguiente, quien lo usa. Y de forma viceversa. Entonces, cuando yo tengo una estabilidad o instalabilidad de 0, quiere decir que ese componente no tiene otras dependencias con eso. Por ejemplo, estos tienen 0, porque no depende. Mientras que este tiene una alta dependencia porque está dependiendo de otros 3 elementos. ¿Vale? Eso es muy importante cuando ustedes diseñen cuál va a ser esa relación entre sus distintos componentes. Lógicamente, entre más, va a reducir la estabilidad, pero va a afectar a la instabilidad. ¿Sale? Que me representa. Ups, aquí está. Me va a representar, cuando yo tengo los principios de abstracción, me va a representar estos dos elementos. Tengo mi inmutabilidad, tengo mi abstracción, ¿sí? O sea, es la abstracción correspondiente a estos elementos y la relación entre cada uno de esta abstracción, o sea, me refiero a cómo voy a extender el principio de OCP, Open Close Principle, utilizando clases privadas, utilizando clases abstractas. ¿Cómo es que lo voy a relacionar con el principio de inmutabilidad? O sea, cada uno de los componentes, cómo va a depender de otro componente. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo relaciono, que cada componente tiene sus propias métricas, y estas métricas están relacionadas entre sí, entonces, por lo tanto, voy a tener voy a tener esta zona, ¿no? Lo que uno busca es siempre estar sobre esta línea. O sea, donde la abstracción, que es el número de clases abstractas con el número de clases del componente, o sea, ¿sí? Es esta relación, y el número de inmutabilidad, que son las dependencias, están en un balance. Necesito yo estar en este balance, ¿sí? Necesito correr sobre esta línea. Cada uno de los componentes necesita estar planteado sobre esta línea, ¿vale? Lo que no está bien es que yo caiga en estas zonas. Esta zona, que es la zona donde realmente tiene tantas clases, tiene tanta clase abstracta, y tiene tantas interfaces que yo no lo voy a poder utilizar. A lo mejor sí va a estar totalmente desacoplado, voy a poder extender todo porque puede hacer muchas cosas, pero definitivamente cualquier cosa que quiera hacer va a ser súper compleja de hacerlo. Entonces se llama la zona de no poder usar, de usefulness. O bien caer en esta otra zona, que es la zona donde todo vas a caer en una zona de errores, ¿no? Todo va a ser un error, todo lo que yo quiera hacer va a ser afectado porque está totalmente acoplado. Únicamente estoy utilizando abstracción baja, no estoy utilizando interfaces. Y entonces, respondiendo un poco de la pregunta de Iván, que se me ocurre, pues ninguno, de Iván, no, perdón, de Oscar, yo estaría cayendo en esa zona al no implementar módulos sin clases abstractas o bien sin interfaces. Caería en esto, ¿sale? Sin abstracción o sin componentes. Caería aquí y por lo tanto cualquier cambio me va a provocar error. Cualquier cuestión no lo voy a poder extender. Cualquier nueva funcionalidad tampoco lo voy a poder abstraer. Entonces caería yo en esta zona. Entonces lo que necesitas tú evaluar, cada cambio que realices, es pregunta por tu abstracción, pregunta por tu inmutabilidad y haz que tu software, pues, que es 100% dinámico, pues esté corriendo sobre este punto medio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, yo creo que estaría, no sé, chido si pudiéramos ver algún ejemplo. ¿Más práctico? Sí, como más práctico, porque, o sea, suena interesante, pero no me lo imagino. Ok.
Bien, no traigo uno preparado, pero te lo prometo, en la siguiente clase te lo voy a preparar para que entendamos perfectamente lo que es la abstracción, qué es lo que yo puedo hacer si caigo en esa abstracción, qué es lo que pasa si yo caigo en la parte de inmutabilidad y cómo puedo jugar con estos elementos para siempre estar corriendo sobre. Este concepto aquí sí es muy, o sea, a pesar de que tienes números, o sea, es una ecuación donde tú tienes el número de clases abstractas con el número de clases de componentes, ¿sale? Entonces, entre más elementos tengo de estos puntos, voy a irme sobre estos elementos. O sea, quiere decir, si esta relación de número de clases abstractas con el número de componente, todo es clase abstracta, por lo tanto, voy a irme hasta acá. De lo contrario, si tengo pocas clases abstractas y tengo muchas clases de componentes, voy a estar cayendo acá. Entonces, corro sobre esto, ¿no? Déjame preparártelo y se los explico la siguiente sesión, ¿vale? Para que quede un poquito más claro este punto y cómo es que se juega sobre estos elementos. ¿Les parece? De todos modos, me gustaría bueno, lo vamos a ver como parte de la actividad de aprendizaje, es el concepto es el concepto de estos elementos, de los principios de cohesión, con los principios de reusabilidad, con los principios de acoplamiento. Lo vamos a ver sobre el concepto de componente, de components, de Angular, que esa va a ser la actividad para poder entender un poquito más sobre el concepto de SAP, sobre el concepto de SDP, sobre el concepto también de CCP, ¿sí? Que son los tres principios de los componentes que vimos. Y te lo prometo, para la siguiente sesión traigo un ejemplo más detallado sobre 2 códigos de Java, por ejemplo, o de Python, si les interesa. ¿Vale? Estaría chido. Sí, profe, gracias. Vientos, súper bien. Ok, ¿ya qué hora son? Son cuarto para las 8. Vamos a tomar 15 minutitos de descanso, ¿les parece? Y regresamos a hacer la actividad que tenemos ahí en equipo. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Vale. Entonces nos vemos aquí en unos 15 minutos. ¿Qué hora quedamos? ¿Qué hora les dije? A las 9, profe, ya A las encerrado. 9, perdón, gracias, a las 9. Perfecto. Ok. Sale. Gracias.
Listo, ya todos están por acá de vuelta. Denme un segundo y voy a proyectar lo de que hay que trabajar.